Salinas puso los mayores empeños de seducción y de la venta de su imagen en la prensa extranjera, para la cual siempre estuvo disponible y a la que siempre supo qué decir con tal de ser noticia y hacerse de una foto en la portada. Salinas se dedicó durante los 6 años de su sexenio a estar disponible, a darle acceso a los corresponsales y editores de los principales medios norteamericanos. Le sirvió mucho el tener a una persona como José Córdoba que se ocupara de gobernar el país. Él podía ser su jefe de prensa porque tenía un primer ministro que se ocupaba de la gestión diaria. Y el hecho que el propio Salinas era también un hombre joven, dinámico, energético, lleno de vitalidad, que podía trabajar 16, 18 horas diarias y dedicarle X cantidad de horas del día a la prensa extranjera. Por otra parte, la prensa independiente mantuvo su beligerancia a lo largo del sexenio, cuestionando día a día al régimen salinista, tanto en sus días de esplendor como en su caída. Se sabía lo de los bancos, se sabía lo de las carreteras, se sabía lo de Raúl, o lo que se sabe hoy, se sabía detalles más, detalles menos. Entonces, sobre Chiapas, la cuestión de la guerrilla en Chiapas, se supo desde mediados de 93. Los problemas de la cuenta corriente en la balanza de pagos se denunciaron desde 92. Los problemas del financiamiento especulativo, de la burbuja especulativa, de por qué se estaba financiando todo, los problemas de la sobrevaluación del tipo de cambio, todo eso se sabía. Donde Salinas tuvo un enorme éxito fue en evitar que todo esto se subrayara. Aunque también en las publicaciones del exterior fue donde menos aceptó las críticas. Porque Salinas comprendió muy bien que donde se estaba jugando realmente la suerte de su sexenio era en Estados Unidos. En particular, una vez que decide a principios de 1990 lanzar la iniciativa del TLC, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y cuando se percibe claramente que no va a ser fácil la aprobación de ese tratado. Ahí sí hubo ya una posición mucho más dura. Y también tuvieron un cierto éxito, en el caso mío por lo menos, a través de una serie de hechos de intimidación, de hostigamiento, de amenazas, pues de que uno le bajara. Yo no pretendo, no me callé, no dejé de pensar lo que pensaba, no dejé de escribir lo que escribía, pero pues sí fui más prudente porque al final de cuentas tampoco que estaba yo convencido que valía la pena jugarse la vida en eso, ¿no? Significaría en 1993 con Reforma otro momento importante en la historia de la prensa escrita mexicana. Reforma ya no es solamente esa disputa, esa negociación, esos regados, esos pleitos con el poder, ¿no? Es la necesidad de ampliar auditorios, es la necesidad ya no solo de convencer o de transmitir una ideología, sino de tratar de seducir a un lector, ¿no? En 1996, el diario Reforma publicó una carta que evidenciaba la existencia de una fuerte tensión entre el candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, y el entonces mandatario Carlos Salinas de Gortari. La misiva fue enviada a Colosio en marzo de 1994 por Ernesto Zedillo, coordinador de la campaña presidencial. La publicación de la carta era un asunto clave porque, si bien no tenía relación, obviamente, y nadie implicó que la tuviera con el crimen mismo, sí tenía relación con el clima político en el que se generó el crimen. En consecuencia, una indagación cabal del homicidio no puede reducirse a los aspectos puramente criminológicos, de encontrar el arma homicida, el autor material, establecer sus motivaciones, procesarlo y encarcelarlo. No basta, no se trata de un homicidio en riña, en una cantina. El presidente Zedillo se molestó con la publicación de la carta y envió a Reforma una misiva en la que expresaba abiertamente su inconformidad. El periódico respondió publicando la carta, lo que seguramente no calmó el disgusto presidencial. Sin embargo, el poder no tomó represalias. Porque la prensa ha ganado espacios, porque la sociedad ha ganado espacios. La prensa no es sino un reflejo de la sociedad. Hoy tenemos la prensa que tenemos diferente de la que teníamos hace 25 años, porque la sociedad es una sociedad distinta de la de hace 25 años. Entonces, ya hoy no es posible que un presidente de la República, aunque tuviera ganas, y quizás se pueden percibir esas ganas
en la índole de la comunicación del presidente Zedillo, pudiera actuar como actuó el presidente Echeverría contra Excelsior en 1976. La novedad es que el origen de la represión se ha diversificado. Los grupos de poder y los cárteles de la droga recurren a la violencia para proteger sus intereses afectados por la prensa. Si bien estas agresiones no se le pueden imputar al gobierno, sí se le puede reprochar la incapacidad o el desinterés para impedirlas. No es un problema de la prensa o de los periodistas, es un problema de toda la sociedad mexicana, que es el colapso de la seguridad pública, el colapso del Estado de Derecho, el colapso, la ruptura de la integridad física y patrimonial básica de todos los ciudadanos de este país, y donde estamos viendo un proceso de dos pistas terriblemente angustiante, donde por un lado el país avanza hacia la democracia, incluso ahora un cierto crecimiento económico, etcétera, y por el otro se está desfondando todo en términos de la organización más o menos racional de la sociedad. En el terreno político, México vive, como en tiempos de Madero, una etapa de transición en busca de la democracia. ¿Tendrá ahora la prensa la madurez necesaria para ejercer con responsabilidad la libertad? Pasamos de la censura al escándalo, prácticamente sin estaciones intermedias. Si un investigador se pusiera a documentar algún día todos los excesos en los que hemos incurrido en estos últimos 3 o 4 años, la verdad nos mostraría un catálogo que nos llenaría de horror y de vergüenza. Yo creo que hemos perdido mucha credibilidad en aras del rating, en aras de vender más ejemplares, en aras de ganar más suscriptores, en aras de ganarle al otro periódico una mejor nota para llevarle en 8 columnas o en la portada de nuestras revistas, ¿no? El rigor informativo, la responsabilidad sobre lo publicado y el compromiso con la investigación periodística son aún asignaturas pendientes en la mayoría de los diarios y revistas. ¿Podrá la prensa dar un salto hacia la automoderación, hacia un periodismo informativo y plural que no renuncie a la crítica? Y aquí, más que hacer un pronóstico, yo preguntaría, ¿quién se va a imponer? Quien se imponga seguramente va a ser la sociedad. Quien va a triunfar es la sociedad. ¿Qué parte de la sociedad? La sociedad que pide información y reflexión, la sociedad que quiere escándalo, ¿no?